Alberto Vizcarra, Ayesha, el reino de cristal. La unificación de ambos reinos traería paz a Anacara, o de lo contrario, todos moriríamos sin importar a qué bando perteneciéramos. Parte 1. De nubes y borrascas. El mundo de Anacara estaba envuelto en tinieblas. El mar rugía furioso como una bestia herida y hambrienta. Las olas se estampaban de forma violenta sobre la playa con sus espumosas y blancas crestas, dando mordiscos sobre la arena, cargados de rabia. El viento gemía repleto de lamentos y se metía por entre las frágiles palmeras como un intruso. Sus troncos delgados y leñosos se bamboleaban de forma estrepitosa, mientras que muchas de sus hojas se desprendían para ser llevadas en espirales por el cruel ventarrón. Arriba, en la cúpula celeste ennegrecida, se escuchaban crujidos, como si de un momento a otro el cielo se fuera a abrir una grieta inmensa. Detrás de algunos conjuntos de nubes parduzcas se encendían chispazos de luz neón, que de a ratos dejaban entrever un paisaje umbrío donde el protagonista era el mar, embravecido, que parecía que en cualquier instante iba a desbordarse sobre la superficie terrestre. «Se aproxima un huracán», dijo Ptolomeus, en el interior de su humilde casucha que para entonces cimbraba. Sus delgadas paredes se tambaleaban como fichas de dominó, y la flama del único crío encendido bailaba y se contornizaba como una bailarina experta. «¡Guau, guau!», contestó Laika, moviendo la cola. Era la perrita de Ptolomeus, pequeña, de tamaño color blanco, con una mota negra en uno de sus ojos. Laika era con quien compartía la casa y su única familia. «Tengo que avisarle a los vecinos. Laika, no creo que la aldea quede en pie después de esta noche. Nunca había visto un preludio al caos tan escalofriante en toda mi existencia. Debemos buscar refugio entre las ruinas. Algunas se han mantenido en pie, incluso después de que han pasado muchos años, después del gran cataclismo. Llegar ahí es nuestra única oportunidad de sobrevivir». «¡Guau!», contestó Laika, ladeando la cabeza de manera de interrogante. «Espera, no tardo, regresaré por ti». Ptolomeus salió estampando la puerta. En cuanto ésta se cerró, una fría ventisca se coló por la abertura, extinguiendo la luz del cirio, dejando la casucha en penumbras. Laika lanzó un chillido agudo a manera de reclamo a su amo, que la había abandonado, y mientras corría hacia la entrada y olisqueaba el rastro que había dejado su dueño. Afuera, el viento era tan helado y cortante como una daga. Ptolomeus nunca hubiera creído que en las costas de Humantar pudiera hacer tanto frío. Sentía su rostro y sus brazos congelarse cada que se abría paso por el estrecho sendero, mientras trataban de alertar a todos sus vecinos sobre la catástrofe que se aproximaba. Llevaba viviendo ahí toda su vida y conocía de sobra que en esa región el clima era casi siempre cálido. Percibía algo inusual en el ambiente, algo maligno y antinatural. Recordó las historias que narraban su padre y otros pescadores cuando él era apenas un crío. Historias de tiempos oscuros y aciagos, donde el mundo en el que ahora vivía cientos de años atrás había sido casi destruido. Una gran guerra con armas y artes mágicas que casi exterminó a la población entera y dejó a todo Anacara en ruinas. De los escombros de la antigua civilización hubo muy pocos sobrevivientes, y la información sobre lo sucedido hacía tanto tiempo atrás era más bien escasa o nula. Pero eso había sido mucho, pero mucho tiempo atrás. Varios años después, los descendientes de los pocos que sobrevivieron al gran cataclismo habían tenido una vida tranquila. Los mayores peligros y causas de desdicha a la que se había enfrentado Ptolomeus era la miseria y la hambruna que llevaba por un largo periodo azorando a la región.
Pero el pescador y sus vecinos siempre habían encontrado la manera de seguir subsistiendo, ya fuera con agua y pulpa de coco o comiendo insectos, cuando la pesca era escasa. Cada generación enfrenta un reto y tiene un enemigo a vencer. El de, el de él había sido la escasez. A las ruinas, hay que dirigirse a las ruinas, gritaba Ptolomeos mientras pasaba corriendo por las casas aledañas y a la suya. Algunos de sus vecinos se asomaban por las ventanales de sus viviendas con el semblante pálido y la mirada llena de consternación. El viento rugía tan fuerte que a veces al pescador le costaba trabajo escuchar su propia voz. Vio a la familia Varén salir de su casa, abrigados, cargando unas canastas y bolsas de tela, tomando el camino para dirigirse a los vestigios de la civilización antigua y así salvar sus vidas. Tommy, el hijo mayor, iba cargando en su pecho a un cabrito pequeño de color negro, y Huerza, la hija menor, siendo apenas un bebé de pocos meses de edad, iba en la espalda de su madre, sujetada por unas cuerdas, mientras la mujer cargaba con ambas manos sendas bolsas con provisiones. El señor Varén iba a la delantera y saludó a Ptolomeos, asistiendo la cabeza y haciéndole señas para que se unieran a ellos. Este le hizo la seña para que se fueran adelantando. Él tenía que alentar a la mayor cantidad de gente posible. Quizás muchos de los habitantes de la aldea se encontrarán ya dormidos debido a que eran ya las altas horas de la noche, pero él tenía que asegurarse que la mayor cantidad de gente se resguardara ante la inmediata catástrofe. Algo en el interior del pescador le decía que las cosas no marchaban bien. Un trueno surcó los cielos, estampándose sobre el mar, como un latigazo gigante y eléctrico, produciendo un sonido aberrante. Ptolomeus gimió para sí mismo, impactando y alcanzando a ver que algo extraño estaba ocurriendo abajo en la playa. Se le figuró ver sombras deformes y monstruosas que avanzaban en pasos de los habitantes a la aldea. Apenas fue un segundo en que los cielos se iluminaron y el pescador dudó de su propia cordura ante tan espantosa visión. Otro trueno cayó y se desvaneció en el horizonte, y el mundo volvió a sumergirse en tinieblas. Sin embargo, un atisbo de duda surgió en el corazón de Ptolomeus. ¿Aquello que vio en la playa fue real o tan solo un producto de su imaginación? Atormentada ante la desesperante situación en la que se encontraba inmenso, dudó si continuar por la aldea alentando a sus vecinos o dirigirse hacia donde había tenido aquella posible alucinación. La razón le dictaba que continuara con su labor, pero algo en su interior lo invitó a que hiciera lo contrario, aunque fuera lo más ilógico. A pesar de solo ser un humilde pescador, Ptolomeus siempre había sido un monántico, empedernido y poseedor de su espíritu aventurero en las escasas oportunidades que había tenido de mostrar su valía a lo largo de sus 40 años de existencia. Así que, contra todo juicio y lo que se dictaba la razón, Ptolomeus siguió el sendero que lo llevaría a las orillas de la playa. La visibilidad era casi nula. El rugido de las olas estampándose contra la arena resultaba aterrador y orientaba al hombre, causando cansado, pero en estado de alerta, a donde una extraña fuerza lo llamaba. Los guijarros que inundaban el camino hacia la orilla se incrustaban en las plantas de los pies del pescador, mientras éste notaba que la marea estaba muy alta y la arena que cubría la superficie estaba mojada y dura, lo cual hizo su descenso hacia la orilla mucho más fácil. A pesar de que el viento soplaba en su contra, se trapó los ojos para que la arena no se le metiera en ellos. En esos momentos se preguntó, ¿por qué había decidido tomar ese camino? ¿Qué lo había impulsado a llegar ahí, contrario a lo que le dictaba la razón?
La temperatura descendía a cada instante, mientras que unas diminutas gotas de lluvia habían empezado a caer. Algunas lucecitas titilaban en el interior de algunas casas de la aldea, que ahora se encontraban a sus espaldas. Varios aldeanos habían seguido el ejemplo de la familia Baren y se dirigían lo más rápido que el inhóspito clima les permitía hacia las grandes edificaciones de sus antepasados. Ahora eran moles ruinosas, pero lo suficientemente grandes para guarecerlos de la inmediata catástrofe. Los antiguos habían sido grandes arquitectos y sus construcciones habían perdurado con el paso del tiempo. En esos momentos, Ptolomeus se acordó de Laika, su perrita, y se preguntó cómo se encontraría. Siempre que caen truenos en época de lluvia, se asustaba mucho y se refugiaba debajo de la cama del pescador, temblando y aullando. Pero aquellos truenos de temporadas pasadas eran normales. Los que habían caído durante esa noche eran los más descomunales y terribles a los que Ptolomeus había visto y escuchado en su vida. Sin duda, el huracán venidero sería las proporciones épicas. Lo peor estaba aún por llegar. Eso estaba tan claro que era inverso a la oscuridad que reinaba en el panorama. A unos cuantos metros de él, escuchó un aullido como de un gato en celo, un sonido agudo y entremecedor que lo removió sus adentros, como una batidora llena de filosos cuchillas. Dio unos pasos más, trastabillando, con miedo a tropezar, y aquel chillido aumentó en volumen e intensidad con cada paso que daba, contrario a ser lo más sensato. Decidió seguir aquel sonido del ultratumba, como si no tuviera ninguna otra opción, huir de ahí, cuando antes hubiera sido lo más juicioso. La luna emergió de súbito detrás de un conjunto de nubes cerradas, bañada en plata y majestuosos, reclamando su trono como auténtica reina de la noche, por lo que la visibilidad se hizo más clara a la orilla del mar. A unos cuantos metros del vislumbró a una mujer que vestía una túnica como capucha violeta, que hacía juego con sus ojos, que brillaban como amatistas, sentada sobre una roca con un bulto en las manos. La mujer desprendía un halo de luz sobrenatural, como si estuviera hecha del mismo material de la luna que acababa de emerger en el horizonte. Conforme se acercaba a ella, Ptolomeus pudo ver sus delineadas y sublimes facciones que miraban consternadas el bulto que cargaba con ambas manos. Su rostro y brazos eran más pálidos que los platos de fina porcelana, que aún se encontraban hechos trizas en el interior de las ruinas de sus antepasados. Su cabello era plateado y lustroso. Unos mechones se escapaban de la capucha morada que aprisionaba su cabellera y caían como cascadas sobre su pulcro rostro ovalado. El pescador se tuvo que pellizcar para darse cuenta de que lo que estaba viviendo en esos instantes era real y no producto de un sueño efímero y maravilloso, como esos que muy rara vez tenía. Cuando estuvo lo bastante cerca, le gritó a la mujer: «¡Ey! Se aproxima un huracán. Vengan conmigo a un lugar seguro». La mujer pareció no escucharlo, ni notar su presencia, y siguió contemplando con una mezcla de embeleso y consternación el bulto que sostenía en sus manos, con extremo cuidado. Ptolomeus siguió acercándose para que la mujer lo pudiera ver y escuchar. En el momento en que la tuvo enfrente, ésta volteó a verlo. Sus ojos emitían un resplandor sobrenatural, como los de un felino depredador. Aquellos ojos no eran humanos, pero lejos de asustarse, el pescador quedó aún más maravillado de lo que había estado en un principio, pues nunca había visto a un ser tan enigmático y deslumbrante como el que ahora se posaba enfrente de él. Con un atisbo de voz, volvió a hablarle a la mujer de la forma más elegante que pudo, imitando a los caballeros que protagonizaban los libros que leía cuando era niño. «Mi señora, venid conmigo, que aquí estáis segura. Yo os proporcionaré refugio y alimento si ese es su deseo». «No puedo, es demasiado tarde para mí, Ptolomeus, pero no para mi hija». El pescador se quedó helado tras escuchar su nombre en la voz de la mujer. Sonaba tan dulce y melancólica como una melodía interpretada por un arpa.
El pescador vio que lo que la mujer sostenía entre sus brazos con fervor era un bebé recién nacido. Tenía las mejillas sonrojadas y prominentes y el mismo color de piel tan claro como el de su madre. Se encontraba llorando. Y eso había sido lo que el pescador había escuchado en un principio. Su llanto no era el de un bebé normal. Sonaba de alguna manera siniestro, como si no perteneciera a este mundo. «¿Me has escuchado, Ptolomeus?», dijo la mujer, clavándole una mirada inquisitiva. «Necesito que ayudes a mi hija. Se encuentra en grave peligro». El pescador se había quedado tan inmóvil como una estatua, a excepción de sus piernas, que metían un ligero temblor, y sostenían el resto del cuerpo con mucho esfuerzo. Hizo acopio de toda su valor, y a pesar de su asombro ante la visión que tenía enfrente, pudo pronunciar unas palabras. «¿Cómo es que sabe mi nombre? Yo lo sé todo, o casi todo. Me es muy fácil ver en los corazones y almas de ustedes los humanos, pues son muy predecibles. A diferencia de la mayoría de tus congéneres, eres poseedor de un corazón puro. Es por eso que te encomiendo a lo que más he amado durante mi larga existencia. Ella es Ayesha, mi única hija y heredera». La bebé continuaba llorando. Parecía inconsolable, como si pudiera percibir lo que estaba a punto de ocurrir. Ptolomeus se preguntó cómo alguien tan pequeño era capaz de producir sonidos tan potentes y por tanto tiempo sin cansarse. «¿Pero qué se supone que debo hacer con ella?», preguntó el pescador. «Cuídala, críala, como si fuera tuya. Incúlcale el valor de lo que un ser humano debería de ser, lleno de compasión, empatía y amor por todo lo que brota de la tierra y el mar. Pero no sé cómo criar o educar a una criatura. Yo no tengo a nadie, nunca he tenido un hijo y estoy solo. Siempre he estado solo», exclamó Ptolomeus con un dejo de tristeza. «Lo sé, y eso te hace el candidato ideal. Es mucha la luz y la oscuridad que se te esconde en mi hija, debido a su linaje, por el lado paterno y el mío. Cuando tenga la edad apropiada, descubrirá quién es y su verdadero potencial. Hasta entonces, debe pasar sus primeros años aquí, oculta como un mortal más. Pero, ¿quién es ella? ¿Quién es usted? Aparte de ser madre de la criatura, por supuesto. ¿Por qué no se la lleva consigo? Después de todo, ¿quién mejor para educarla? A estas alturas, mientras menos sepa de mí y de la naturaleza de mi hija, será mejor para ti. Si alguien algún día te pregunta por la verdad, no tendrás que mentir. En cuanto a mí, temo que es demasiado tarde. Mi única prioridad es salvaguardar el destino de Ayesha». La mujer le extendió con ambos brazos la bebé a Ptolomeus. Este se acercó y la tomó con un sumo cuidado en los brazos del pescador. La niña dejó de llorar, emitió unos cuantos balbuceos, esbozó una ligera sonrisa y miró al pescador con unos inmensos ojos violetas e inofensivos. Ptolomeus lo contempló maravillado. Fue así como la semilla del amor más sublime se plantó en su interior aquella noche. «¿Ves?», dijo la mujer, «Ayesha se siente cómoda en tu compañía. No me he equivocado en escogerte a ti. Es una niña muy dulce. Yo cuidaré bien de ella. Sabía que cambiarías de parecer». Ptolomeus notó que el vestido de la mujer, al igual de la sábana que envolvían a la niña, estaba estampado de sangre. La mujer perdía cada vez más el resplandor que emaba su piel. Ahora que el pescador tenía cerca, pudo ver que debajo de sus ojos había unas arrugas surcando el contorno de su mirada. Denotaba una edad avanzada, así como mucho dolor vivido, marcado en su decolorido rostro. «Nunca le debes de decir a nadie quién te entregó a la niña», dijo la mujer. «Si alguien te pregunta, di que la trajo la marea o que la encontraste por ahí». Ptolomeos asintió. «Una cosa más, pescador. El padre de la niña». Arriba en los cielos, diversos truenos empezaron a iluminar la umbría lejanía con una luz intermitente y antinatural. Por entre las nubes se materializaron extraños seres que a la distancia parecían aves gigantes que desprendían una estela de humo por donde pasaban y descendían en picada a una velocidad trepidamente en dirección a donde Ptolomeus estaba con la mujer y la bebé.
La lluvia arreció, así como los sonidos de rayos que infestaban la cúpula celeste. Ptolomeus apretó con fuerza a Yesha entre sus brazos y sintió como si una mano invisible le estrujara el corazón, mientras observaba con asombro lo que sucedía en las alturas, como si una historia fantástica hubiera salido de las páginas de los libros que narraban lo acontecido en los días antiguos. «El padre de Ayesha ha mandado a sus emisarios», dijo la mujer. «Vete ahora, mientras todavía hay tiempo. Yo me ocuparé de ellos». «No puedo abandonarla», dijo el pescador. «¿Qué será de usted? Déjeme ayudarla». «No seas iluso. ¿Qué posibilidad crees que tienes a vencer a lo que se aproxima desde las alturas? Tus fortalezas son otras, como lo que yace en tu interior. Eso es lo que Ayesha necesita para tener una infancia feliz y normal, lejos del legado de sangre y horror en el que proviene. Los niños no deberían lidiar con los errores de sus padres. Sin embargo, en la mayoría de los casos no tienen otra opción. Conmigo la niña estará segura. ¿Pero qué será de usted? Eso no tiene la más mínima importancia. Ahora corre, corre por tu vida y por la de mi hija». «Demasiado tarde», dijo Ptolomeus, señalando a la orilla de la playa donde las olas se batían. Del cielo encendieron 3 jinetes montados sobre unas bestias feroces y aladas. Parecían aves, pero tenían el cuerpo cubierto de pelo, salvo sus fuertes patas escamosas, como de gallina. Sus ojos eran amarillos, sin iris, y emanaban un resplandor malsano. Tenía alas largas y membranosas como de murciélago, y de la cabeza nacían 3 protuberancias que parecían cuernos. El dolor que despedían las criaturas sobre las que iban montadas los jinetes era nauseabundo, como de despojos, descomponiéndose al calor del sol después de varios días. Los jinetes llevaban armaduras completas, metálicas, de color rojo con vivos amarillos. Los yelmos que cubrían sus anchos pechos tenían incrustados símbolos extraños, como si fueran parte de una escritura siniestra y arcana. Los cascos alargados que cubrían sus rostros resultaban grotescos, pues tenían forma de bestias con ojos resplandecientes y ningún orificio para respirar o hablar. Además, tenían 2 cuernos sobre sus cabezas y estaban armados con espadas curvas y hachas grandes que colgaban de sus espaldas. Su sola presencia resultaba intimidatoria. Era una imagen sálida de una terrible pesadilla. Los 3 jinetes desmontaron de sus sillas, desenfundaron sus espadas curvas y se aproximaron de forma parsimoniosa hacia donde estaban Ptolomeus, Ayesha y su madre. Eran muy altos, musculosos y anchos de espaldas. Sus ojos resplandecían con un fulgor ambarino y aterrador. Eran los emisarios de la muerte, puesto que ninguna vida natural emanaba de ellos. Con cada paso que daban, la temperatura descendía de forma abrupta y todo lo vivió en el ambiente. Parecía secarse como si de alguna manera esas criaturas succionaran las energías vitales de todo lo que estaba a su alrededor. El jinete que estaba en el medio era el más alto e imponente de los 3. Con una voz cavernosa se dirigió a la madre de Ayesha, señalándola con la espada. Se tornó amenazador. «Sabes a los que hemos venido. Entréganos a la niña y te daremos una muerte rápida e indolora». «Jamás», contestó la mujer. «No someteré a mi hija a las garras de su padre y a todos los horrores que ha creado. Los únicos que morirán hoy aquí son ustedes. Mi hija crecerá entre los humanos. Solo así quizás tenga una oportunidad de escapar al destino que la espera». «¿Humanos? No me hagas reír», espetó el líder de los jinetes. «Si el rey se enterara de lo que planeas, no tendrías una muerte tan benévola como la que nosotros te estamos ofreciendo. Desatarías toda su ira. La idea de que su única hija se críe entre los humanos le resultará abominable. Hay esperanza en los humanos, a pesar de sus afectos», lo admitió, pero tenía la capacidad a redimirse. «Existe aún esperanza dentro de ellos, potencial de amar y sueños por cumplir. No me hables de los sueños que tienen los humanos,
puesto que a pesar de que los que han brindado grandes dones, sus vidas efímeras vienen acompañadas de muchas desgracias. No me hables de lo finito de su vulgar existencia. Ensimismados en ellos, no ven los prodigios que ocurren día a día. Se han olvidado de nosotros, de que existimos. Si nos han olvidado es nuestra culpa. Tan solo observa lo que ha quedado en el mundo que alguna vez fue. Presta atención a este patético ser que está contigo. Un ejemplo perfecto de la desgracia que conlleva la imperfección de ser un mortal. Este mortal tiene una fuerza muy superior a la de ustedes tres juntos. Es mucho más fuerte de lo que incluso él mismo cree. Hablas mucho, considerando lo poco que te queda de vida, dijo el líder de forma fría. Los tres jinetes se movieron, cual setas llenas de furia, creando un perímetro alrededor de la mujer y se prepararon para atestar sus armas en contra de ella. —¡Ptolomeus! —gritó la mujer—, retrocede. Yo me encargo de esto. Ya sabes cuál es tu misión. El pescador retrocedió, sosteniendo a Ayesha con fuerza en los brazos y tratando de recreer que todo lo que estaba pasando era real y no producto de su imaginación. Lo que sucedió a continuación quedará grabado en la memoria del pescador hasta el último día de su existencia. Había leído sobre los días antiguos y el uso de la magia, pero nunca nada como la experimentó en esos momentos. La madre de Ayesha extendió los brazos y abrió las palmas de sus manos como si succionara la humedad que había en el ambiente y millones de partículas acudieran a su llamado. En cuestión de segundos, se crearon unos bloques de hielo en forma de lanzas cortas en cada una de sus manos. La mujer le lanzó a una velocidad frenética uno de los proyectiles al jinete que se iba acercando por el flanco derecho, y ésta se enterró y atravesó en el pecho de la criatura, que se tambaleó y cayó de bruces. Pero aquello que había tocado la arena ya era solo un cadáver que se transformó en pequeños témpanos azulados. Instantes después, los dos jinetes restantes trastabillaron, dudando si continuar el ataque, mirándose el uno al otro, hasta que el líder se dirigió a la mujer. Ya veo por qué su majestad te respeta, incluso después de todo lo que pasó. Aquel que llamas majestad no respeta a nadie, dijo la madre de Ayesha, asumiendo con su cuerpo una posición defensiva. Los dos jinetes reanudaron la agresión, proyectando sus espadas en dirección a la madre de Ayesha, acometiendo sin piedad, pero ésta se defendió con la lanza corta de hielo aún restante. Las espadas no podían romperse la lanza, así que Ptolomeus pensó que aquello no era hielo de consistencia normal. En su vida había tenido tanto frío. Mientras estaba de digerir lo que estaba pasando, el ataque sobre la mujer continuaba. Chispazos de luz azulada se producían cada que las espadas curvas de los jinetes chocaban contra la lanza helada. La mujer invocó una vez más a la humedad que circundaba en el ambiente con sus manos y creó una pequeña estrella que lanzó con furia a uno de los atacantes y se incrustó en su cuello. Borbotones de sangre morada y viscosa emanaron del jinete al mismo tiempo que se desplomaba y se volvía trozos de granizo al tocar la superficie. El líder siguió atacando no cejando en su esfuerzo. Era muy fuerte, pero también lo era la mujer, que aún estando malherida, luchaba con toda su ira e insistió de supervivencia, protegiendo a su hija. El cabecilla de los jinetes sacó una enorme hacha de su espalda y la descargó contra la mujer con toda su furia, usando la espada en su mano derecha y el hacha en la izquierda. Resultaba sorprendente que alguien de su tamaño se desplazara con tanta agilidad, como si de un felino se tratara. De pronto, la mujer comenzó a manar una tonalidad violácea que la rodeó y empezó a vibrar a gran velocidad. El jefe de los jinetes la atravesó con la espada, pero ella oscilaba tan rápido que era imposible para su atacante
Tras pasarla, la mujer volteó por última vez a ver a su hija, y sus ojos se encendieron como si una supernova estuviera ocurriendo dentro de sus pupilas. Después se elevó en el aire como un rayo ascendente y se perdió entre un conjunto de nubes grises y apretadas. El malvado corrió hacia donde las bestias aladas estaban, tomó la suya, elevándose también a las otras dos, ahora sin jinetes, que las montaran. Lo siguieron, ascendieron a una velocidad enardecida, grazando y emitiendo sonidos aberrantes, siguiendo el rastro de la madre de Ayesha, hasta que se perdieron en el mismo grupo de nubes apretujadas. Nada se escuchó o se vio por unos momentos, dejando a la orilla de la playa sumida en total silencio y oscuridad, cuando de pronto el cielo se tiñó de varios colores y descendía y apagaba de forma aleatoria por diferentes zonas de la cúpula celeste, como si una batalla de enorme magnitud estuviera ocurriendo en las alturas. Los truenos reanudaron su caída, produciendo sonidos torvos y caóticos, mientras que las nubes se iban iluminando de manera siniestra, creando un paisaje apocalíptico. De pronto, los truenos cesaron y las nubes se fueron desvaneciendo, dando paso a un cielo claro, tachonado, con estrellas que se veían más luminosas y más cercanas que nunca. El pescador casi sintió que estaba al alcance de sus manos. El clima tropical poco a poco resurgió en el ambiente y en la playa. Las olas volvieron a comportarse de manera serena, como casi siempre lo hacían. Ptolomeus miró a la niña que tenía en sus brazos. Esta sonreía, emitía balbuceos y alzó una de sus manitas queriendo tocar el rostro del pescador. No importaba qué tan horribles e inverosímiles habían sido las visiones que había tenido momentos antes. Ahora una vida dependía de él. Un padre no preparado para una hija no deseada. Ptolomeus ignoraba la naturaleza y la identidad de los verdaderos padres de la niña, pero nada de eso importaba ya. Sintió que un lazo muy profundo lo conectaba con Ayesha, pero más que quiso recacionalizar el enorme afecto que tenía por la criatura, no podía ni le importaba. Él era su padre. Ptolomeus avanzó unos pasos dirigiéndose a la playa. La luna se encumbraba, magnífica, irradiando su brillo plateado, y el cielo, antes cargado de nubes, ahora era una alfombra azul y aterciopelada. Bueno, pequeña, dijo Ptolomeus, dirigiéndose a la niña mientras la arrullaba. Creo que ahora estamos solos tú y yo. ¿Tienes hambre? Creo que a estas horas todavía puedo conseguir leche de coco por ahí. Yo me haré cargo de ti. Lo haré así. Se me vaya la vida en ello.